Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran privilegio y placer estar esta mañana con ustedes. Gracias por la presentación y por la invitación al proyecto. Estos estudios han sido de mucha bendición en mi vida y tal como lo hemos visto en estos primeros capítulos del libro de Deuteronomio, Moisés le está repitiendo la ley al pueblo. Moisés no quiere que se le olvide al pueblo la ley. Lo que Dios había dicho en capítulos anteriores, pues Moisés se lo está recordando al pueblo. Y ya veíamos con la cita que nos leyó la hermana Ale en el capítulo 4, que los capítulos del 4 al 8 en el libro de Deuteronomio son esenciales para el pueblo de Dios actual. Y el capítulo 6, que leeremos en esta mañana, se centra en esos capítulos del 4 al 8, que son esenciales para la salvación. Así que vamos a prestar atención para descubrir esos tesoros que el soberano del universo ha dejado en su palabra y que desea revelarlos a nosotros en esta mañana. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Nos dice el texto que escuchemos para poder guardarlos, que entendamos para ponerlos por obra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos escudriñar las escrituras a fin de entender lo que enseñan? Porque si no entendemos qué nos están enseñando, pues no vamos a poder ponerlas por obra, no vamos a poder obedecer. Entonces, ¿cómo estudiar para que entendamos lo que la Biblia nos está diciendo, para que entendamos lo que Dios quiso decirnos? Y el espíritu de profecía nos da la respuesta. Dice, debemos abordar la investigación de la palabra de Dios con corazón contrito, espíritu de oración y disposición a ser enseñados. Esos son los primeros pasos o las claves para poder entender lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Corazón contrito, oración y disposición a ser enseñados. No hemos de pensar como los judíos, que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles, ni como los papistas, que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento, y que los hombres no tienen derecho a investigar las escrituras por sí mismos, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la iglesia. O sea que no tenemos que ir queriendo fundamentar nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones en la Biblia, sino aprender lo que Dios quiere que nosotros veamos en su palabra. Y no ver el conocimiento de la palabra de Dios como algo para cierto tipo de personas, para personas que tienen cierta información o para los más estudiosos. Es para que todos los hijos de Dios puedan investigar y puedan llegar a la verdad completa. No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras propias opiniones concebidas, sino con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Algunos han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y a la desunión. ¿Por qué? Porque cuando alguien investiga, entonces ahí va a llegar a una conclusión que está basada en la palabra de Dios y a lo mejor los dirigentes religiosos no tienen esa misma creencia. Entonces, algunos piensan que si se investiga, pues va a haber disensión y desunión. Pero, dice el espíritu de profecía, si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. O sea que mientras más rápido venga la disensión y la desunión como resultado de escudriñar la escritura con disposición a ser enseñados, pues mucho mejor. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor, pues entonces se abrirá el camino para mostrarles su error.
No podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos no se preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Así que aunque la verdad no venga de los que nosotros quisiéramos que viniera, quizás no venga de las personas que tienen estudios, renombre, pues ese es el medio que Dios está usando para traer la verdad. Y nosotros no tenemos que preocuparnos por quién la sostiene, sino está en armonía con la palabra de Dios. La cita nos termina diciendo de Testimonios para los Ministros, nos sorprende al revelar Dios su poder mediante instrumentos de su propia elección. Mientras pasa por alto a los hombres por cuyo medio esperábamos, vendría la luz. Así que la luz, la verdad, el conocimiento de un claro así dice Jehová, muchas veces, en la mayoría de los casos, no va a venir del medio que nosotros esperábamos que nos iba a dar luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. Así que me gustaría que en esta mañana agilicemos la mente, que despertemos todas las neuronas y que traigamos toda nuestra atención a este capítulo, porque vamos a iniciar a hablar un poquito de otros idiomas. Y esto para poder desmentir y aún eliminar los engaños más fuertes o uno de los engaños que Satanás tiene sobre nuestra amada iglesia adventista. Así que mucha atención. El objetivo de esto es que sea entendible, que todos lo puedan entender y que no nos humillen muchas personas, quizá por no saber los idiomas originales de la Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo es conocido como la Shema Israel y como seguramente muchos lo habréis escuchado, ya sea desde los púlpitos de sus iglesias o aún en videos en redes sociales, hay teólogos, pastores y aún hermanos adventistas que utilizan este versículo, Deuteronomio 6:4, para decir que la palabra uno en hebreo, que es Ejad, aquí lo vemos en hebreo, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. Entonces, esta palabra última del versículo, Ejad, pues la utilizan para decir que no es uno. Cuando en hebreo dice uno, no es uno como en el resto de idiomas. Por ejemplo, en griego, en español, en inglés o en cualquier otro idioma, donde uno es uno literalmente, pero ellos dicen en hebreo uno, ejad, es plural y nos habla de una unidad compuesta de personas, una unidad de cosas. Y que por lo tanto este texto de la Shema Israel, Deuteronomio 6:4, está mal traducido en todas las Biblias. En todos los idiomas hay una mala traducción porque no lo tradujeron como realmente debería decir. Debería leerse, en lugar de decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová uno es, pues debería leerse, escucha Israel, Jehová nuestros dioses, Jehová una unidad son. Como que el Dios de la Biblia fuera una unidad de tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que por lo tanto está en plural. Hay una mala traducción del texto, dicen. Esto no se puede ver en ningún otro idioma, solo en hebreo. Y por consecuencia, solo quien sabe hebreo, pues va a poder entender esta pluralidad en este texto. Así que ustedes, como no saben hebreo, dicen estas personas,
pues crean lo que nosotros les decimos porque nosotros sí sabemos hebreo. Y así como muy pocas personas saben hebreo, pues las marean, las engañan y pues los miembros, a veces sin estudiar, amagados, pues nos creemos que esto es así. Y hoy quiero que leamos este texto desde un interlineal en la Biblia de hebreo al español. Un interlineal es algo que traduce palabra por palabra del hebreo original de la Biblia al español, que es más o menos lo que hice aquí, pero vamos a ir al interlineal. Y que con nuestros propios ojos comprobemos que los traductores de la Biblia hicieron un buen trabajo de traducción en todos los idiomas. Que esta afirmación de parte de los teólogos es una falacia, es un engaño. Y que de esta manera, al comprobarlo, que verlo con nuestros propios ojos, confiemos en que el soberano del universo ha cuidado su palabra y ha permitido que tengamos la verdad pura en nuestro propio idioma, que no necesitamos aprender otros idiomas o idiomas originales para poder conocer a Dios. Caso contrario, estaríamos perdidos, porque solo se salvarían los que supieran hebreo. Y hay pastores con los que he hablado o hemos hablado del tema, que inmediatamente cuando les digo esto de que solamente se salvaría quien sepa hebreo, porque solo el que sabe hebreo puede conocer al Dios de la Biblia, me dicen, es que conocer a Dios no es esencial para la salvación. No es importante, no es una verdad básica para nosotros. Esto ya es meternos a estudios profundos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia y el espíritu de profecía sobre esta afirmación de que no es esencial conocer a Dios, no es importante para nuestra salvación y que simplemente pues es un estudio más que no tiene nada que ver con cada uno de los miembros de la iglesia. Y fíjense lo que nos dice. Esto escrito en 1903, poquitos años antes de que muera Ellen G. White, y dice, hay un conocimiento de Dios y de Cristo, 1913, que deben poseer todos los que son salvados. O sea que para ser salvos tenemos que conocer a Dios y a Cristo. Y ahora va a decir por qué está diciendo esto. Esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que para tener vida eterna, para ser salvos, para poder ir al cielo, necesitamos conocer quién es Dios, el único Dios verdadero, y quién es Cristo, a quien el único Dios verdadero envió a la tierra. Y entonces ahora ella nos va a explicar. La pregunta que debemos estudiar es, ¿qué es la verdad? La verdad para este tiempo que debe ser albergada, amada, honrada y obedecida. O sea, la pregunta no es qué sostiene la iglesia, no es qué creen los teólogos, sino ¿qué es la verdad? ¿Cuál es esa verdad que nos trae el conocimiento de Dios y de Cristo? Los partidarios de la ciencia han sido derrotados y se han descorazonado en su esfuerzo por descubrir a Dios. ¿Por qué? Porque están buscando en el lugar equivocado. La Biblia es la que nos va a revelar, especialmente Cristo es el que nos va a revelar a ese único Dios verdadero. Y ella vuelve y reitera en las letras rojas, lo que necesitan preguntar es, ¿qué es la verdad? Así que es esencial para nuestra salvación, para tener vida eterna, entender este texto de Deuteronomio 6:4, porque en esto consiste la vida eterna. Y hoy vamos a ver que el texto, Deuteronomio 6:4, está bien traducido, que todos los idiomas concuerdan perfectamente, y hemos resumido, o vamos a ver en 10 puntos o 10 comprobaciones de que el texto es correcto. Vamos a entenderlo primero en hebreo, solo para que confíen que lo que la Biblia nos dice en claro español es exactamente lo que Dios dijo. Que el mismo Dios poderoso que inspiró a los profetas es el mismo Dios que puso el querer como el hacer en los traductores de todos los idiomas. Y es Jehová de los ejércitos quien ha cuidado su palabra. Dios se ha comprometido en cuidar su palabra. Ese es el compromiso de Dios, revelar la verdad a sus hijos. Las iglesias pueden caer,
De hecho, Dios ha cambiado de iglesia en varias ocasiones, pero la ley nunca la ha cambiado. Ni una jota ni una tilde pasará. Su palabra, que es la verdad, no cambia. Así que vamos a leerlo en hebreo. Ustedes saben que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y fíjense lo que nos dice. Dice Shema, que eso es escucha, oye. Israel, Israel, el pueblo de Dios. En aquel tiempo el Israel literal, en este tiempo pues el Israel espiritual. Y luego dice Adonai, que eso es Jehová o el Señor. Eloheinu, que es nuestro Dios. Adonai. Y ahora sí viene la palabra Ejad, que significa uno es. Y esta es la palabra en cuestión y vamos a leer qué nos dice el diccionario Strong sobre su significado. ¿Será que es plural? ¿Será que es singular esta palabra? Pues vamos a leer ahí en la etiqueta azul que está señalada con la flecha roja lo que los traductores que hablan hebreo, que han estudiado gramática, las reglas de traducción, nos dicen. Y dice sustantivo desconocido, hablando de Ejad, y dice singular absoluto. Así que Ejad, la palabra Ejad, no es plural, no nos habla de una pluralidad, es un singular absoluto. ¿Y qué quiere decir absoluto? No hay lugar a dudas, es singular, absolutamente singular, no está hablando de otra cosa, es un uno como cualquiera de los otros idiomas. Número 2, vamos a ver en la concordancia de Strong el significado de la palabra Ejad y para eso pues necesitamos, ahí vemos la flecha roja, está señalando el número que tiene esta palabra Ejad en la concordancia Strong y es la palabra 259. Entonces vamos a la concordancia y bueno, aquí vemos que es la palabra 259 y es la misma palabra que veíamos en el texto que es Ejad. Entonces, ¿qué significa esta palabra de Ejad? Pues aquí vemos uno, primero, cada uno, ciento, común, 11, primero, solo, todo, undécimo, único, unir. Todas las definiciones nos hablan de uno o de un número que lleva un uno al principio, pero aquí en el texto, según los teólogos, nos habla de tres. Pero en las definiciones no hay ningún número que se parezca al 3. Todos son 1. Y el contexto es el que nos va a decir si está hablando de plural o singular. Y ya vimos que los traductores saben por el contexto que esta palabra en este versículo de Deuteronomio 6:4 es un singular absoluto. Y me sorprende al estar estudiando esto hace algunos años que utilicen este argumento para defender un Dios de tres, cuando la palabra claramente tiene significados únicos. Es lo mismo que en español. El contexto de la frase que estoy diciendo les va a decir o me va a decir a mí si hablo de uno en número o si estoy hablando de una unidad, que básicamente usamos ese mismo un o uno. Entonces, vamos a ver más ejemplos de Ejad en la Biblia, más textos que en hebreo mencionan esta palabra de Ejad para ver si esta palabra Ejad se utiliza para denotar unidad o para hablarnos de unidad. Por causa del tiempo, solo vamos a leer 3 versículos. Hay muchos más donde los escritores bíblicos utilizan esta misma palabra, pero vamos a iniciar con el primero. Este lo encontramos en Génesis. Así que es el mismo escritor, Moisés, quien nos está hablando. Es el mismo pensamiento que tiene al utilizar esta palabra. Y Génesis 42:11 nos dice, todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Los hijos de Jacob en esta ocasión están convenciendo a José de que son hijos del mismo padre y que por lo tanto todos ellos son hermanos. Y la palabra que utilizan para defenderse, para comprobar que su padre es uno, que solo tienen un padre, es Ejad.
Ahí está, la número 259 es la palabra Ejad. Si Ejad denotara pluralidad, estos jóvenes jamás hubiesen utilizado en su discurso ante José esta palabra, porque ellos no estaban hablando de una unidad de padres, ni querían que José se imaginara una unidad de varones. Están hablando de un solo ser, que es su padre, que se llama Jacob, y dicen Ejad, singular, absoluto, un solo padre que es el padre de todos nosotros. Así que lo que nos dice la concordancia Strong de que es singular, absoluto, esta palabra, pues claro que sí se comprueba con más textos de la Biblia. Otro texto lo podemos ver en 1 Samuel, el capítulo 16, el versículo 18, y nos dice, entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Este criado que inicia a hablar estas palabras no es una unidad, es un siervo normal, un único ser, y nuevamente pues aquí vemos la palabra Ejad como un singular absoluto. Estamos hablando de un solo hombre, un solo criado que comienza a hablar y dice que él conoce a un hijo de Isaí que sabe tocar el arpa. Así como en español, uno de los criados, un criado, es uno, literalmente es un singular absoluto, pues también en hebreo es lo mismo. Y el último ejemplo que veremos por el tiempo, y lo podemos encontrar en Ezequiel, el capítulo 33, el versículo 24, y nos dice, Hijo de hombre, los habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pero nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Y aquí vemos que la palabra uno que utiliza Ezequiel es la misma 259 y es Ejad. Y lo que Ezequiel está queriendo comprobar, o lo que los hijos de Israel decían, es que Abraham era uno solo, era un solo ser que heredó la tierra, que había poseído la tierra en el pasado. ¿Abraham era un ser multipersonal? ¿Abraham era un ser compuesto por varios seres? ¿O era un hombre, uno solo, Ejad, como nos dice el claro español? Podemos ver muchos ejemplos más en la Biblia donde Ejad es un singular absoluto. Pero en lugar de los pastores de la iglesia, los dirigentes que el pueblo ha puesto para que nos enseñen, en lugar de citar estos claros ejemplos donde Ejad se utiliza para hablar de un solo ser, de un solo varón, uno singular, singular absoluto, como nos dice el diccionario Strong, como se lee en cualquier idioma, uno literalmente, se van a otro ejemplo que también es claro, pero que ellos tratan de enredar, tratan de confundir, porque recuerden que siempre el error es tortuoso, es enredado, es difícil de entender. Cualquiera que tenga un teléfono con internet puede encontrar esta información. Y si no tiene un teléfono, aún venden los interlineales, tanto del griego como del hebreo, y la concordancia Strong. Ustedes buscan la palabra o el versículo, luego la palabra, se van al significado, y aunque es un poquito más tardado, un poquito más complicado que en el celular, pero es más fácil de recordar cuando uno lo hace en físico. De hecho, en las noches así estudio a base de libros sin electrónicos, y uno recuerda más fácilmente tanto las citas como las ideas, las palabras y todo eso. Todos tenemos la capacidad de poder encontrar la verdad. No podemos disculpar nuestra ignorancia. Ahora, esto es usando solo el hebreo. Y ya comprobamos que es un engaño. Hay muchísimos ejemplos de que la palabra Ejad es un singular absoluto. Se usa en muchas ocasiones para referirse a un solo ser, así como ya vimos en los ejemplos de Abraham, de Jacob, de David, del siervo y también de Dios en Deuteronomio 6:4. Pero ahora vamos con la prueba número 4 y vamos a hacer un ejemplo del inglés al español.
que pues son idiomas más comunes, son más de nuestro diario vivir. Y vamos a ver esa mala praxis en teología, donde se tergiversa la traducción. No se traduce, más bien se inventa lo que la persona trató de decir por no seguir las reglas gramaticales. Y miren, cuando en inglés yo quiero decir que tengo hambre, yo digo I'm hungry, las letras que están en blanco. Entonces eso se traduce tengo hambre. Pero si a alguien se le ocurre traducir palabra por palabra lo que yo dije, sin tomar en cuenta el contexto y sin prestarle atención a las reglas gramaticales, lo que podría traducir es soy hambre. ¿Por qué? Porque I'm es soy, I am es soy, y luego hungry es hambre. Entonces, alguien que no sabe de reglas, que no sabe hablar inglés, que no sabe hablar español, que no sabe las reglas que rigen la traducción y se pone a traducir palabra por palabra, diría, pues Roxana dice que es hambre. Pero para eso están las reglas de la gramática. El traductor las tiene que conocer y de esta manera puede traducir de manera correcta al otro idioma lo que se está diciendo. Tengo hambre. Un loco que no sabe de idiomas, que no sabe de inglés, que no sabe de español, ni de las reglas que rigen ambos idiomas, que se pone a traducir así nada más, porque se le da la gana, diría que yo dije que soy hambre. Pero las reglas claramente dictan que yo estoy diciendo que tengo hambre. Bueno, pues esto no solo pasa en una traducción de idiomas comunes para nosotros, también puede pasar, si no seguimos las reglas de cada idioma, en los idiomas de la Biblia, en el hebreo, en el griego. Hay pastores que no saben hebreo, que no saben las reglas de la gramática, que ni siquiera saben dos idiomas, ni siquiera traducen, y ya se quieren sentir maestros en el tema, cuando no saben de idiomas, ni de reglas de traducción, y si las saben, aquí vemos que las ignoran claramente. Entonces, se pueden hacer malas traducciones si no estamos siguiendo las reglas de gramática. Número 5, vamos a preguntarle en esta mañana a un hebreo parlante, una persona que habla hebreo, que sabe de gramática del hebreo, que lo escribe, que lo usa este idioma desde su niñez, ¿qué es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Y esto bajo las reglas de la gramática. ¿Podríamos afirmar que en Deuteronomio 6.4 nos habla de una unidad? Bueno, le preguntamos al American Youth Deputy Director y él nos contestó. Dice, estimado, busqué la fuente original en el hebreo bíblico y dice, y entonces ahora lo va a citar en hebreo. Aquí está. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y entonces él dice, lo que significa, y aquí va un traductor del hebreo al inglés, este hombre habla ambos idiomas, los maneja, y vean que lo traduce igual que nuestras Biblias. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y agrega, por si no le entendimos a la clara traducción, en esto no hay letras blancas de abajo, en esto no hay una referencia plural, según entiendo. De lo contrario, o por el contrario, reconoce que hay un solo Señor, que es Dios. Espero que esto te ayude. Atentamente, menciona su nombre, subdirector de la empresa cooperativa estadounidense israelí. Y más tarde, respondiendo a una pregunta más directa que le hicimos, nos dice, como hablante de hebreo, puedo decirles que usamos ambos términos, refiriéndose a Ejad y Elohim, que más adelante vamos a ver esta palabra de Elohim. Dice, usamos en hebreo ambos términos
para referirnos a una entidad singular y no a múltiples entidades. Así que quizá esto, de la unidad imaginaria de Echad y de la pluralidad de Elohim, no sea más que una discusión filosófica que técnica, en cuyo caso les recomendaría contactar con instituciones religiosas. Mucha suerte. Un hombre que habla el idioma, que lo estudia, que sabe del tema, de las reglas que lo rigen, de gramática, dice claramente que no hay ni una pluralidad, no hay espacio a pluralidad ni unidad de seres en este texto de Deuteronomio 6:4. Está hablando un solo ser personal que es llamado Dios. Vamos a ver la prueba número 6 y para ello nos vamos a ir a la vida diaria en Israel y nos encontramos con los billetes que se utilizan allá. El shekel israelí, que lo podemos ver en la imagen, es el billete más simple. Es un billete que vale 1, un peso israelí, un shekel. ¿Y qué palabra creen que está aquí? La que señalamos con la flecha verde dice shekel y luego está echad con la flecha roja. Echad es la misma palabra que encontramos en Deuteronomio 6:4, la palabra número 259 de la concordancia Strong, que supuestamente nos dicen que habla de una unidad. Pero aquí, en este billete, yo no veo ninguna unidad, ni veo varios billetes. Es un solo billete de un peso israelí, uno, literal, como en todos los otros idiomas. Un shekel echad. Un shekel. Un peso israelí. Shekel echad. Echad igual a uno en español. Así que echad se aplica también para uno en la vida diaria de las personas que hablan hebreo. Prueba número 7. Para comprobar todo esto que hemos venido hablando en hebreo, vamos a ir al griego, que es un idioma más fácil, más reciente, y está en el libro de Marcos, el capítulo 12, el versículo 29. Aquí vamos a ver a Jesús que está repitiendo la Shema Israel, pero en esta ocasión Jesús está hablando en griego. Si la objeción es que el idioma hebreo es complejo y totalmente distinto al resto de idiomas, vamos a ver cómo cita Jesús la Shema en griego. Todos sabemos, ya leímos en la cita, que el objetivo de Cristo era que el mundo conociera al Dios de la Biblia. Ese era el único objetivo por el que Cristo viene a la tierra, mostrarle al universo entero quién era Dios y especialmente mostrarnos a nosotros quién era Dios, que el hombre conozca a Dios. Así que esta ocasión de Marcos 12:29 es la mejor oportunidad de Jesús para enseñar la verdadera traducción de este texto. Tenemos la confianza que Jesús usó las palabras exactas y correctas para enseñarnos la Shema, porque él nunca se equivocó. Así que él mismo que dio a Moisés la Shema en hebreo, porque recuerden que toda la comunicación entre Dios y el hombre después de la entrada del pecado fue por medio de Cristo. Entonces, aquí Cristo está volviendo a repetir la Shema, pero en otro idioma. Así que vamos a leerla. Marcos 12:29, la Shema bajo la voz de Cristo. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y la palabra uno en este texto es heis, que en griego no da cavidad para la pluralidad. Ahí vemos lo que nos dice la concordancia: adjetivo singular masculino. La palabra 520 de la concordancia Strong, que nos dice uno, singular masculino, y nos vamos a la 1520, la palabra heis, y dice uno, numeral primitivo, una cosa, uno. O sea que heis no da cabida, en griego, no da cabida a una pluralidad ni a una unidad. Simplemente está hablando de uno, así como
en claro español. Entonces, ¿por qué Cristo no lo cita como una unidad compuesta? Si el hebreo es distinto a todos los demás idiomas, ¿por qué en griego no lo escriben en plural? Cuando nuestro Señor Jesús cita la Shema en griego, no utiliza una palabra que denote unicidad o un Dios compuesto por varias personas, utiliza la palabra griega que solo se refiere a un ser. Y Jesús dice que ese único ser, que es Dios, es su Padre. Jesús no les dice, yo y el Señor Jehová nuestro Dios y el Espíritu Santo, tres en uno somos, ni ninguna cosa parecida. Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el principal mandamiento. Entonces Jesús no menciona a tres dioses, ni a tres dioses en uno, sino un solo Dios. Y el escriba, que está escuchando la respuesta que Jesús le da, lo corrige. Le dice, ¿te estás equivocando, Jesús, cuando dices que Jehová solo es uno? No, al contrario, entonces el escriba le dice, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Si el escriba, que había cuidado la ley, que sabía hebreo, hubiera entendido que la palabra uno en hebreo se refiere a una unidad plural compuesta por varios seres, por varios dioses, él jamás le habría dicho, y no hay otro fuera de él o aparte de él. Y Jesús felicita al escriba y le dice, entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la vida eterna consiste en conocer a ese único Dios verdadero. Así que este escriba, que comprendía que Dios, el Dios verdadero, es uno, estaba cerca del reino de Dios, ya conocía quién era Dios. Imaginémonos por un momento qué les diría Jesús a los que dicen que la palabra uno, en Deuteronomio 6:4, se refiere a una pluralidad, a una unidad plural, que está compuesta por tres dioses en uno. ¿Hasta aquí nos ha quedado claro? 7 comprobaciones de que la palabra ejad nada que ver con una unidad compuesta. Ya vimos, no tiene sustento ni histórico ni lingüístico, es lo mismo en español, griego, hebreo y todos los idiomas. Entonces vamos a la número 8 y aquí nos encontramos con la palabra Elohim. Esta también nos quieren decir que nos habla de una pluralidad de Dios. Ya vimos que los israelitas, los judíos, y los que hablan y estudian hebreo desde chicos, desde su idioma, su lengua materna, no le ven ninguna pluralidad de seres o personas, ni a Ejad, ni a Elohim. Pero vamos a comprobarlo rápidamente. Aquí vemos que esa palabra, Elohim, de Deuteronomio 6:4, es la palabra número 430 en la concordancia Strong. Y vamos a ver 3 textos donde se utiliza esta misma palabra. Hay muchos más, pero por causa del tiempo solo vamos a ver 3. El primero lo podemos encontrar en Éxodo, el capítulo 7, el versículo 1. Y recuerden, es la palabra 430 del diccionario Strong, Elohim, que significa Dios, según el diccionario Strong. Vamos a leer en Éxodo 7, el capítulo 1, que de hecho este texto ya lo leímos en el recorrido bíblico. Ustedes pueden ir al canal y encontrar el estudio bajo el título Corazón de Piedra, si quieren profundizar un poquito más sobre el tema. Pero Jehová le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y ahí vemos que la palabra Dios, que utiliza Dios al referirse a Moisés, es la misma 430 que encontramos en Deuteronomio 6:4, y Moisés, que sería Dios a Faraón, Elohim a Faraón, no era ningún ser raro, no era ninguna composición de seres, ni varios entes en un ser, era uno, como cualquiera de nosotros. Otro texto, Segunda de Reyes, el capítulo 1, el versículo 2, en esta ocasión hablando de un dios falso, y dice, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub,
Dios de Ecrón. Si he de sanar de esta mi enfermedad. Y aquí vemos que la palabra Dios, la que está con el círculo rojo, es la misma 430 del diccionario Strong, es Elohim. Y vemos que este dios de los filisteos, que se llamaba Baal-zebú, no era ningún dios compuesto, ni era una unidad de dioses, simplemente era el dios más grande de los habitantes de Ecrón, y por lo tanto se ganaba ese título de Elohim. Era el dios más grande de Ecrón. Y Primera de Reyes 11:5 nos dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa Elohim, 430 de la Strong, de los sidonios, y a Milcom, dios abominable de los amonitas. Ninguno de estos dioses que están mencionados aquí en este texto era una mezcla o una composición de varios dioses, simplemente eran el dios más grande de esa nación y por lo tanto en hebreo se les da esta pluralidad majestática. Elohim, el dios más grande. O sea que el plural majestático es usual en el idioma hebreo para hacer referencia a la grandeza o que es el mayor Dios. Básicamente eso es lo que quiere decir Elohim. No habla de pluralidad, sino de un solo Dios que es el mayor Dios de esa nación. Ahora, en la Shema de Cristo, en griego, la palabra 2316, que es cuando Cristo menciona la palabra Dios, Cristo usó Dios en singular, no plural. Cuando si Cristo hubiera venido para enseñarnos a un Dios plural, como alegan los trinitarios, pues él hubiera usado la palabra plural que se utiliza en griego. Aquí vemos que es la que Jesús usó, la 2316, y abajo pues tenemos la que está en singular y la que está en plural, y vemos que Jesús utilizó la que está en singular. Lo que Cristo estaba queriendo enseñarle al pueblo es a un Dios personal, que es un ser personal, no ninguna pluralidad. Es más, Cristo siempre dijo que el Dios verdadero era su propio Padre. Y en una ocasión, cuando estaba hablando con una mujer, la mujer samaritana, le dice, ustedes, en Juan 4:22, los samaritanos no saben a quién adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quién adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. O sea que, según las palabras de Cristo, los judíos conocen al Dios verdadero, pero los samaritanos pues no conocían quién era ese Dios. Entonces, los judíos que conocen bien quién es el Dios verdadero, Cristo les dice, mi Padre es el que me glorifica, de quien ustedes dicen que es vuestro Dios. Así que ese Dios que los judíos adoran es el Padre de Cristo, es el único Dios verdadero que Cristo menciona en Juan 17:3 y no hay pluralidad. Es un Padre personal, un ser personal. Jamás ningún israelita creyó en un Dios compuesto. Así que este mandamiento de la Shema Israel, Deuteronomio 6:4, que es el más importante para el pueblo de Israel, no solamente ellos lo creen o lo creían así en el Antiguo Testamento, no solo ellos creían en un solo Dios verdadero, aún después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, los discípulos, la iglesia cristiana, seguía creyendo en un solo Dios. Y esta es la prueba número 9. Y vamos a leer rápidamente unos textos donde muchos de los apóstoles están mencionando que solo hay un Dios. El primero son palabras de nuestro Señor Jesús y dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si algún otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Bien pudo haberlo dejado simplemente Dios, que viene de Dios, pero hacía énfasis Cristo en que Dios era único, un solo ser. Judas, hablando de hombres que han entrado para destruir la verdadera doctrina, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, ¿cómo lo hacen? Dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios es único y es el soberano del universo. 1 Timoteo 2:5, hablando del apóstol Pablo, dice, porque hay un solo Dios y
Aparte de ese único Dios, hay un solo mediador entre ese Dios único y los hombres, y es Jesucristo hombre. Pablo también vuelve y dice, un solo cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, un bautismo, y luego dice, un Dios y Padre de todos. Todo hablando bajo el contexto de una sola cosa, y pues hay un solo Dios, y para que no quede duda, él dice, ese es el Padre de todos, el Padre de Cristo y el Padre de nosotros. A los corintios también Pablo les recuerda esto mismo, les dice, solo hay un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, para los cristianos, para los que seguimos a Cristo, sin embargo, solo hay un Dios. Y para que no quede la duda, él dice, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y aparte de ese único Dios que es el Padre, hay un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Más tarde vuelve y le dice a Timoteo, al único inmortal, invisible, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un solo Dios, un único, invisible, inmortal. Romanos 3:30 vuelve y les dice a los romanos, porque Dios es uno. Y termina la carta diciéndoles, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Santiago también dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Un solo ser? ¿Tú crees eso? Bien hecho. Aún los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Imagínense, los demonios conocieron a Dios, estuvieron en su propia presencia en lo pasado. Claro que creen que Dios es un solo ser, no es una unidad compuesta de seres. Y si vamos a todas las salutaciones de todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay un solo Dios, que es el Padre de Cristo. Aún en 2 Corintios 13:14, que es la única hasta donde leí que menciona a 3 personas, nos dice la gracia del Señor Jesucristo, y luego dice, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Solo a una de las 3 personas que menciona le dice Dios, y ese es el Padre. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Todos estos textos, tanto en hebreo como en griego, nos enseñan claramente que Dios es un ser personal, no una composición de varios seres, sino uno solo. Y fíjense lo que nos dice la inspiración. Aunque nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, los hombres tergiversan las Escrituras para evadir sus verdades y sus interpretaciones de las Escrituras. Enseñan, como los fariseos, máximas y tradiciones humanas como mandamientos de Dios. Los mandamientos de hombre las enseñan como si fueran palabra de Dios. En los tiempos de Cristo, los líderes religiosos habían presentado ideas humanas al pueblo durante tanto tiempo que la enseñanza de Cristo se oponía en todos los sentidos a sus teorías y prácticas. Su sermón del monte prácticamente contradecía las doctrinas de los escribas y fariseos farisaicos. Presentaron al pueblo un sinfín de máximas y tradiciones como provenientes de Dios, cuando no tenían un así dice el Señor como autoridad. Aunque profesaban conocer y adorar al Dios verdadero y vivo, lo tergiversaron por completo, y el carácter de Dios, representado por su Hijo, fue como un sujeto original, un nuevo don para el mundo. Cristo se esforzó al máximo para eliminar las tergiversaciones de Satanás a fin de que la confianza del hombre en el amor de Dios pudiera ser restaurada. Enseñó al hombre a dirigirse al gobernante supremo del universo con el nuevo nombre, Padre Nuestro. Este nombre representa su verdadera relación con nosotros y cuando es pronunciado con sinceridad por labios humanos, es música para los oídos de Dios. Cristo nos conduce al trono de Dios por un camino nuevo y vivo para presentárnoslo en su amor paternal. Qué triste que teniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento aún hayamos tergiversado las Escrituras para evadir sus claras verdades, para interpretar las Escrituras en lugar de aceptar lo que Dios nos ha dicho claramente en nuestro propio idioma. Y aquí quiero compartir con ustedes la última prueba, la número 10, que nos dice quién es el Dios de la Biblia. Ya no en hebreo, ya no en griego,
ahora en claro inglés, que es muy fácil de traducir al español. Es un idioma facilito, es de nuestro diario vivir. Y nos dice, un Dios personal. El gran poder que obra por la naturaleza y sostiene todas las cosas no es, como lo representan algunos hombres de ciencia, simplemente un principio que lo compenetra todo, una energía que actúa. Dios es espíritu y sin embargo un ser personal. Cuando en inglés hablamos de un, es el mismo un que en español, pues el hombre fue hecho a su imagen. Así como nosotros somos un ser personal y tenemos nuestro espíritu dentro de nosotros, pues así tenemos un Dios personal que es un solo ser personal. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la de la naturaleza para presentarnos su personalidad y su carácter. Él sabía que iban a tergiversar el claro hebreo, que sería traducido a un claro español. Entonces, como ser personal, no multipersonal, sino personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Envió a su Hijo al mundo para revelar hasta dónde podía soportar la vista humana la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Y noten cómo termina la cita. Cristo y los apóstoles enseñaron claramente la verdad de que existe un Dios personal. ¿Cuántos dioses? Uno. Y ese Dios, el Dios de la Biblia que enseñó Cristo, que enseñaron los apóstoles, es un ser personal. No es una composición ni una unidad de seres. Es personal. Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre, igual a Dios, como lo dijo Pablo. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Así que Dios es un Padre y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé si han estado notando las fechas, pero esta fue de 1904, muchos años después de que los dirigentes religiosos de nuestra iglesia dicen que Elena de White se hizo trinitaria. Que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu. El Espíritu de Cristo debe producir unidad en sus filas. Un solo Dios, que ya vimos es el Padre, un Salvador, que ya vimos es el Hijo de Dios, y un Espíritu, el cual es el Espíritu de mismo Cristo Jesús, de nuestro Salvador. Esta cita era 1909, 6 años antes de morir. Dios, en consejo con su Hijo, dio forma al plan de crear al hombre a la imagen de ambos. Un Dios personal, no multipersonal. Y crea al hombre a la imagen de dos, de Dios y de su Hijo. Así que el soberano del universo no estaba solo cuando creó al hombre, tuvo un compañero que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Eran uno, el Padre y el Hijo, pero en naturaleza, carácter y propósitos, no en ser, no en persona, ni en unidades raras. Era el único ser, Cristo, el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes, su nacimiento, se remonta al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara en Proverbios 8, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras fui engendrado, eternamente tuve la primacía, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él, con Dios, estaba yo ordenándolo todo, y yo era su delicia cada día y me recreaba delante de Él todo el tiempo. Esto es la prueba número 10. En inglés claramente nos dice que Dios es un ser personal y ese ser personal es el Padre de Cristo. Así que, como está escrito por los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, dijo Cristo, viene a mí. Pero
no por medio de confesionarios o sacerdotes o papas, sino por medio de mí, vuestro Salvador. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios es el que ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cristo representa a su Padre, a Dios, ante el mundo. Y ante Dios, el mismo Padre, representa a los escogidos en quienes ha restaurado la imagen moral de Dios. Ellos son su herencia. A ellos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ningún sacerdote, ningún religioso, por estricto que sea, puede revelar al Padre a cualquier hijo o hija de Adán. Los hombres tienen un solo abogado, un solo intercesor que puede perdonar las transgresiones. ¿No se llenarán de gratitud nuestros corazones hacia el que dio a Jesús para que fuera la propiciación por nuestros pecados? Pensad profundamente en el amor que el Padre ha manifestado en favor de nosotros. No podemos medir ese amor. No hay medida para él. Solo podemos señalar al Calvario, al Cordero muerto desde la fundación del mundo. Es un sacrificio infinito. Cristo mismo es nuestro abogado. Así que todos podemos ser enseñados por Dios en nuestro propio idioma. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El llamado de Dios para el pueblo de Israel, para nosotros, para el Israel espiritual, es que esta oración, que estas palabras, Deuteronomio 6:4, que son las que acabamos de leer, la Shema, con su verdadero significado, sea diariamente repetida de parte de los padres hacia los hijos. Y esto lo hizo el pueblo de Israel fielmente, por eso es que no han perdido al Dios verdadero. Después del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, un rabino comenzó a buscar a niños judíos que habían sobrevivido a la guerra. Se sabía que muchos de los niños judíos habían terminado en iglesias católicas, en orfanatos católicos, así que el rabino, queriendo rescatar a estos nenes para que fueran criados dentro de la religión judía, dentro de lo que dice la palabra de Dios, visitó algunas de esas iglesias, de esos orfanatos, y preguntó por los niños judíos. Pero los que dirigían el orfanato le dijeron que ahí no había ningún niño judío. Aquí nosotros no tenemos niños judíos, pero le dan permiso de que entre a ver a los niños, y aunque el rabino entra y ve a todos los niños, no los puede distinguir, no puede diferenciar entre los niños judíos y el resto de niños católicos que estaban en el orfanato. Entonces, a pesar de que todos los trabajadores de este orfanato le negaban la existencia o la presencia de niños judíos, se le concedió permiso de al siguiente día venir a visitar a la hora en que todos los niños estaban reunidos en el orfanato. Y cuando llegó al orfanato, mientras todos los niños están reunidos, comenzó a cantar Deuteronomio 6:4, la Shema Israel. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando los niños escuchan estas palabras que sus padres les habían repetido diariamente, muchos de los niños se acercan y comienzan a decir, papá, porque estos nenes sabían quién era su Dios. Este texto de Deuteronomio 6:4 es lo que diferencia al verdadero pueblo de Dios, el Dios que sirven. De hecho, hemos visto vez tras vez que Dios les dice, y todas las naciones conocerán que ustedes son mi pueblo, porque conocerán el Dios grande y temible que ustedes tienen. ¿Le has enseñado tú a tus hijos al Dios verdadero? ¿Podrían distinguir la voz del buen pastor?
¿Saben cuál es el Dios que sirven como estos nenes judíos? Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y cualquiera que hace la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Lo que diferenciaba al pueblo de Israel era su Dios, y cuando tenían ese Dios verdadero, tenían prosperidad en todo lo que emprendían. Y por eso Dios les dice, cuídate de no olvidarte quién soy yo. Repítele diariamente a tus hijos quién es el Dios verdadero. Repite la Shema para que sepan que Dios es uno. Y ese único Dios es el Padre de Cristo. Así que el plan de Dios, desde el principio, lo mejor que nos pudo haber pasado, la vida eterna, es tener la verdad en nuestro propio idioma. Desde el Pentecostés, cuando Dios envió el Espíritu de su Hijo al corazón de los discípulos, el objetivo de Dios es que todos entendieran la verdad en su propio idioma. Y todo el tiempo, el objetivo de Dios era que los cristianos poseyesen la Biblia en su propio idioma. Todos los reformadores, ese era el objetivo de su vida. Tyndale dijo, si los cristianos poseyesen la Biblia en su propio idioma, serían capaces de resistir a estos sofistas. Qué tristeza que nosotros, teniendo la Biblia en nuestro propio idioma, no tengamos la capacidad de resistir a estos sofistas, a estas mentiras que nos dicen. Un nuevo propósito surgió entonces en la mente de Tyndale. Era en la lengua de Israel, decía, en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová. ¿Y no resonará el evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra? En inglés. ¿Será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que al alba? Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna. ¿En qué idioma tenemos que entender la Biblia? En nuestra lengua materna. Los doctores y maestros de la iglesia estaban en desacuerdo. Solamente por la Biblia podían los hombres llegar a la verdad. Uno sostiene a este doctor, otro a aquel, y cada escritor contradice a los demás. ¿A poco no estamos así dentro de la teología, dentro de las religiones? ¿De qué manera puede uno saber quién dice la verdad y quién enseña el error? ¿Cómo? En verdad, ello es posible solamente por medio de la palabra de Dios. El objetivo de todos los hombres que Dios levantó para restaurar la verdad era que los cristianos tuviésemos la Biblia en nuestro propio idioma. Y por muchos siglos estuvieron los cristianos valdenses que contrastaban notablemente sus doctrinas con las doctrinas falsas de Roma. Ellos tenían el sistema verdaderamente cristiano porque estaban fundados en la palabra de Dios escrita, pero no era que supieran idiomas originales. Ellos eran humildes campesinos que trabajaban en el campo, pero habían llegado al conocimiento de la verdad
oponiéndose así a los dogmas de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva, su creencia era la que habían defendido una vez los santos. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, de lo que ya leímos en todos los versículos donde veíamos que Dios es uno. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, era la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confió a su pueblo para que los diera al mundo. Y aquí está una parte que me encanta. Dice, entre los errores y las supersticiones que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban confundidos. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz la ley de Dios. Entre ellos, la Shema Israel. Los valdenses se contaron entre los primeros en todos los pueblos de Europa, las primeras letras rojas, que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma ya tenían la Biblia manuscrita en su propio idioma. Y fíjense que dice, tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial de odio y de persecución. ¿Cómo podemos llegar a tener la verdad sin adulteración? Teniendo la Biblia en nuestro propio idioma. Y eso fue lo que provocó que Roma tuviera un odio contra ellos. Y vamos a ver que en todos los escritos que Elena de White dice, hablando de estos reformadores, dice, la mayor obra de sus vidas fue la traducción de las Escrituras al inglés, en este caso de Wycliffe. De ese modo, la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. Tener la Biblia en su propio idioma era la mayor obra que realizaban estos reformadores. Lutero, Tyndale, Petri, Wycliffe, Casiodoro, los valdenses, todos ellos tenían la verdad pura porque tenían la Biblia en su propio idioma, en su lengua materna. Y el castellano, el español, no fue la excepción. Fíjense cómo dice, debían leerse y meditarse con suma atención las Sagradas Escrituras, ya que solo de ellas, solo de las Sagradas Escrituras, se podía sacar el verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Esta enseñanza de conocer, de tener el verdadero conocimiento de Dios por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras, la puso hábilmente en realce otro monje, Casiodoro de Reina, traduciendo la Biblia en el idioma de su país, el español. Así que en claro español podemos sacar el verdadero conocimiento de Dios leyendo las Escrituras. Así que la Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que se las han tenido por verdaderas. No debemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales, sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado a nosotros facultades razonadoras, tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. La Biblia fue odiada y se hicieron esfuerzos para eliminarla del mundo. Se prohibió a la gente leerla bajo pena de muerte y todos los ejemplares que se encontraron fueron quemados. Pero vi en visión que Dios cuidaba especialmente su palabra, la ha cuidado y por eso es que tenemos la verdad en nuestros propios idiomas, la protegía. En diferentes épocas existían muy pocos ejemplares de la Biblia, sin embargo, no permitiría Dios que se perdiera, pues en los últimos días se multiplicarían tanto los ejemplares que cada familia podría poseerla. Vi que cuando había pocos ejemplares de la Biblia, era preciosa y reconfortante para los perseguidos seguidores de Jesús. Se leía en secreto, y quienes tenían este exaltado privilegio sentían que habían tenido una entrevista con Dios, con su Hijo Jesucristo y con sus discípulos. Pero este bendito privilegio les costó la vida a muchos. Si los descubrían, los llevaban al tacho del verdugo, a la hoguera o al calabozo para morir de hambre. Mis amados, esto mismo está a la puerta. Cuando por el nombre de Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del único Dios verdadero, nos llevarán hasta la muerte, los mismos dirigentes religiosos. Y esto porque no conocen ni al Padre ni al Hijo, según las palabras de nuestro Señor Jesús registradas en Juan. Mi mayor anhelo es que en esta mañana, al escuchar la verdad, hayan tenido una entrevista con Dios, con su Hijo Jesús y con sus discípulos. Y recuerden, Deuteronomio 6:4 es lo que nos diferencia de las otras religiones. Es lo que nos da la vida eterna por medio de Cristo Jesús, conocer a ese único
Dios verdadero. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos a sus pies, agradecidos por la gran bendición que nos ha dado de estudiar su palabra, de poder tenerla en nuestro propio idioma y que usted la ha cuidado para que claramente nos sea revelado su carácter, su persona, y que usted es un ser personal que mandó a su Hijo, un Salvador personal, para que muriera por nosotros, pero que hoy anhela mandar a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo para que clame Abba Padre nuestro corazón, Padre. Gracias por todas sus bendiciones, gracias por su verdad y porque ha abierto la puerta para la vida eterna, para la salvación. Denos la capacidad para poder compartir con otros, para enseñarle a nuestros hijos y que en el tiempo final ellos sepan escuchar su voz, conozcan quién es el Dios que sirven. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, quien es el Consolador, el Intercesor, el Abogado, el Hijo de Dios. Amén. Amén.